Capítulo 10. Romper la barrera de la vergüenza. Soy pobre, soy negra, podré ser fea y no saber cocinar, dice una voz a todo aquello que la esté escuchando. Pero estoy aquí. Sally, personaje del film El color púrpura de Alice Walker. No tienes por qué sentirte avergonzado porque quieras tener una relación, le dije al público. Si estuvieras desempleado, no te sentirías avergonzado por buscar trabajo, ¿no es así? Sí me sentiría avergonzado, musitó un hombre que estaba sentado en la quinta fila. Fui a un baile, dijo Marcy, una mujer de 34 años que está en recuperación por asuntos relacionados con el síndrome del niño adulto y el incesto. Lo único que pude hacer fue bajar la cabeza y mirar mis pies. Nunca tienes que pedir disculpas por ser quien eres, y no debes avergonzarte por ser quien eres, le dije. Bueno, contestó titubeante. Tal vez en ocasiones lo hago. He estado recuperándome de la codependencia y de la dependencia química por años, comenzó diciéndonos una mujer. Durante muchos de esos años, mi terapeuta me dijo que nunca había visto tal discrepancia entre el potencial, la inteligencia y el talento de una persona y lo que esa persona cree acerca de su potencial, su inteligencia y su talento. Finalmente estoy empezando a ver qué es lo que ella quiere decir. Nunca he creído en mí misma, nunca me he otorgado crédito alguno. Es como tener un coche de alto rendimiento dando vueltas o estacionado, y luego quejarse porque no se mueve hacia adelante. Ya sea que la llamemos limitada por la vergüenza, basada en la vergüenza o encarada por la vergüenza puede ser un lastre y un problema para muchos de nosotros. La vergüenza puede detenernos, puede tirar de nosotros hacia abajo y mantenernos mirándonos los pies. Podemos no entender técnicamente a la vergüenza, podemos ser incapaces de etiquetarla, la podemos llamar por otros nombres, miedo, confusión, culpa, rabia, indiferencia o culpa de otra persona. Pero si nos estamos recuperando de la codependencia o de asuntos relacionados con el síndrome del niño adulto, probablemente hemos sido profundamente influenciados por la vergüenza. La vergüenza es la marca de fábrica de las familias disfuncionales. Se da en las familias adictivas, en donde una o más personas eran adictas al alcohol, a las drogas, a la comida, al trabajo, al sexo, a la religión o a las apuestas. Se da en las familias que tienen problemas y secretos. Se da en las familias en las que los padres, los abuelos e incluso los bisabuelos tenían adicciones, problemas o secretos. La vergüenza le añade combustible al fuego de la adicción. Se le usa para proteger los secretos y tenerlos guardados en su lugar. Se le usa para mantenernos a nosotros en nuestro lugar, y a menudo pasa de generación en generación, como una fina pieza de porcelana, hasta que reposa sobre la chimenea de nuestra sala. Vergüenza debía darte. Las palabras son una maldición, un conjuro que otros arrojan sobre nosotros. Es un conjuro que hemos aprendido a echarnos encima. El estiércol pegajoso se escurre como tinta china desde nuestra cabeza hasta nuestros pies. Ya sea que nos lancen el conjuro por medio de una mirada, de ciertas palabras, de un tono de voz o de un viejo mensaje que esté dentro de nuestras cabezas, ahí está hasta que hacemos algo al respecto. El conjuro dice, lo que hiciste no está bien que seas quien eres y nada de lo que hagas podrá cambiar eso. Vergüenza debía de darte. La vergüenza tiene sus raíces en nuestra niñez y sus ramificaciones en nuestras vidas actuales. La vergüenza es una manera de controlar, una herramienta utilizada por los padres y las sociedades quizá desde el principio del tiempo. La vergüenza es el sentimiento que experimentamos cuando hacemos algo que decepciona a la gente que amamos. Cuando se le usa adecuadamente, puede ayudar a inculcarnos principios éticos y a formar nuestra conciencia. Es un sentimiento de culpa que se aplica en forma externa. La vergüenza, cuando es adecuada, nos señala ciertas conductas impropias y separa entre nuestras conductas y quiénes somos nosotros. «Deja de hacer eso, Johnny», regaña la madre. «No quiero volverte a ver pegándole a alguien. Pegar no está bien». En este caso, Johnny aprende que no está bien pegar, pero que sí está bien ser Johnny. Ese no es el tipo de vergüenza del que hablo en este capítulo. Me refiero a la que es maligna, de la vergüenza que dice, «Deja de hacer eso, Johnny, y eres malo, una mala persona por haberlo hecho».
En este caso, Johnny aprende que no está bien pegar, pero además que no está bien ser Johnny. El sentimiento de culpa externamente aplicado se convierte en sentimiento de culpa por ser. En algunas de nuestras familias se nos avergüenza por tener conductas sanas y adecuadas, tales como pensar, sentir, divertirnos, amar y ser amados, cometer errores y cuidar de nosotros mismos. Hemos desarrollado un sentimiento de vergüenza acerca de nuestros cuerpos, de ciertas partes de nuestros cuerpos o de nuestra sexualidad. Algunas veces nos vemos sumergidos en la vergüenza por lo que otros nos hicieron. Las víctimas del abuso a menudo están plagadas por la vergüenza, aunque no hayan sido responsables de la conducta inadecuada. ¿Cómo puede controlarnos la vergüenza si la dejamos crecer? Para muchos de nosotros, la vergüenza se extiende, desde el sentimiento que experimentamos cuando decepcionamos a alguien a quien amamos, hasta el sentimiento que experimentamos cuando provocamos desaprobación en otro, incluso la desaprobación por parte de un extraño. Una mujer en recuperación nos cuenta: mis hijos estaban en el recibidor de un restaurante jugando con otros niños que no conocían. Empezaron a agredirse con niñerías, se hacían gestos, se sacaban la lengua. Luego entró en el pleito infantil la madre de esos niños. Yo le advertí que no quería involucrarme en la discusión de los niños, que sabía que por lo general ambos bandos tienen parte de culpa. Ella empezó a quejarse de lo malos que eran mis hijos y que no era de extrañarse, puesto que yo era una mala madre. Me quedé helada, me encerré en mí misma y me morí por dentro. Me tardé medio día en deshacerme de la vergüenza. Me dejé apabullar por una completa extraña. La gente nos puede controlar por medio de nuestras áreas de vergüenza. Eso es lo que es la vergüenza, una herramienta para controlar la conducta. Ser vulnerables a la vergüenza nos hace vulnerables a ser controlados. El pensamiento de que la gente nos desapruebe, nos eche encima el conjuro, puede ser suficiente para detenernos. La vergüenza casi puede paralizarnos. La vergüenza amarra y bloquea el flujo de energía, dice el terapeuta Scott Eggleston. Déjenme dar un ejemplo. Hace algún tiempo tenía problemas para llegar a tiempo a la iglesia, por muchas razones, en especial porque estaba saliendo tarde de casa, llegaba con demora y comencé a sentirme avergonzada. ¿Qué pensarían los demás de mí? ¿Qué clase de persona era yo si no podía llegar a tiempo a la iglesia con mis hijos? Y si no era lo suficientemente importante para mí como para llegar puntual, ¿por qué me molestaba en asistir? Opté por irme a sentar a hurtadillas a una de las bancas de hasta atrás, regañándome durante todo el servicio religioso en vez de escuchar. Nadie me estaba desaprobando, yo sola era la que lo hacía. Entre más avergonzada me sentía, más me juraba a mí misma que llegaría a tiempo, y más tarde llegaba cada domingo. Una semana todo me salió mal, desde que me levanté hasta que llegué con los niños a la iglesia. Nadie podía encontrar algo bonito que ponerse de ropa, alguien tiró el cereal, estábamos discutiendo, me sentía frenética y mis sentimientos se derramaban sobre la familia entera. El asunto no tenía su raíz en que llegar a tiempo era preferible. El asunto ya era que yo no estaba bien si llegaba tarde a la iglesia. Llegamos casi 15 minutos tarde. Me quedé en el atrio fuera de la iglesia. ¡Qué desastre de persona soy!, pensaba. ¿Cómo me atrevo a llegar tan tarde? Nadie me prestó atención en particular, pero yo podía ver a la congregación entera mirándome, juzgándome y frunciendo el ceño. No pude pasar al interior de la iglesia. No pude mover mis pies hacia adelante. Estaba paralizada por la vergüenza. Tomé a mis hijos y a toda prisa me los llevé de ahí, jurando que nunca volvería a suceder. A la siguiente semana me levanté, salimos temprano de la casa y llegamos a la iglesia con 5 minutos de anticipación. Todos estaban subiendo a sus coches y se estaban yendo. El servicio había terminado. Se había cambiado ese día al horario de verano y yo no había adelantado mi reloj. Llegué casi 1 hora tarde. Me rendí, me sometí y desde entonces el asunto se ha vuelto manejable. La moraleja de la historia es esta: la vergüenza nos puede impedir actuar. Si crecimos dentro de un sistema que ligaba a la vergüenza con conductas sanas como pensar, sentir y cuidar de nosotros mismos, la vergüenza puede estarnos impidiendo que hagamos precisamente esas cosas. Cada vez que experimentamos un sentimiento, que tenemos un pensamiento, que nos divertimos, que tenemos cercanía con los demás o que sencillamente nos dejamos ir y somos espontáneos, la vergüenza puede arruinarlo. La vergüenza puede impedir que fijemos límites,
y la vergüenza puede hacer que permanezcamos atrincherados en nuestros errores. Me involucré en ciertas prácticas sexuales inadecuadas, recuerda un hombre. Caí en una situación e hice algunas cosas que no me hicieron sentir nada bien. Después me sentí tan culpable y avergonzado. Me sentía basura. No sabía cómo enfrentarme a todos esos espantosos sentimientos. No sabía cómo perdonarme y aceptarme a mí mismo. Lo único que me prometía hacerme sentir mejor era hacer lo mismo otra vez. Comencé así con una conducta compulsiva que duró varios meses, hasta que finalmente me rendí y me perdoné a mí mismo. No pude cambiar la conducta mientras sentía odio hacia mí, solamente pude cambiar cuando empecé a amarme a mí mismo, incondicionalmente. Hasta Opus, el pingüinito de la caricatura Bloom Country, tuvo sus experiencias con la vergüenza. Unos miembros de la comunidad encontraron a Opus leyendo ciertas revistas. Lo acusaron de ser un pingüino lujurioso y le prohibieron la entrada al reino de Bloom Country. Cabizbajo, Opus se retiró a los confines de la tierra. Tiempo después aceptó un empleo como pingüino nudista, el único empleo del que se sentía digno. «Estoy sufriendo», dijo Opus, «de una autoestima crónica y fatalmente baja». La vergüenza puede afectar cada una de las elecciones que hacemos, la elección de un cónyuge, de amigos, de casa, de empleo o de coche, de cómo gastamos nuestro dinero y qué hacemos con nuestro tiempo. La vergüenza puede impedir que veamos nuestras mejores alternativas porque no creemos que merecemos lo mejor. Si creemos que no somos suficientemente buenos, cada encuentro con la vida probará lo que creemos, no importa qué tanto bien hagamos. Podemos buscar o crear experiencias que refuercen esa creencia. En ocasiones, esto hará que destruyamos lo que tenemos de bueno. Un hombre en recuperación cuenta la siguiente historia. Siempre quise un Mercedes. Un día me compré uno. Encargué el coche, lo recogí y enseguida se apoderó de mí el peor de los sentimientos. Cada vez que iba a algún lado, estacionaba el coche a 1 o 2 cuadras de ahí. A nadie le dije que había comprado el coche. Quería ponerme una bolsa de papel en la cabeza cada vez que lo manejaba. No sabía qué me pasaba, simplemente me sentía incómodo con el coche. Una semana después lo llevé a un lote de autos y quise cambiarlo por otro de mucho menor valor. Iba a perder dinero. Entonces me di cuenta. Lo que me hacía sentir incómodo era la vergüenza. Yo no creía que merecía tener ese coche. Me quedé con el coche. Estoy trabajando con mi vergüenza. Estoy trabajando en cambiar lo que creo acerca de mí mismo y del derecho que tengo a tener cosas buenas. La vergüenza puede provocar que nos sintamos medio locos y que hagamos cosas locas. Creer que no está bien que seamos lo que somos duele. Para protegernos de ese dolor, podemos evitar la vergüenza cambiándola por otros sentimientos que son más fáciles y seguros de manejar. Rabia, indiferencia, una abrumadora necesidad de controlar, depresión, confusión, evasión o una obsesión por usar una droga que elijamos, ya sea esa droga el alcohol, una píldora, comida, sexo o dinero. Podemos transformar la vergüenza en culpar a los demás, en hacernos insensibles o en experimentar pánico. O podemos lidiar con ella escapándonos. Podemos no comprender que la vergüenza está provocando que nosotros o los demás hagamos estas cosas. Es perturbador tener una relación con una persona atrapada en la vergüenza. Vemos cómo salimos corriendo, cómo culpamos a los demás o cómo nos enfurecemos, sin entender el por qué nosotros o la otra persona hacemos esas cosas. La otra noche tuve un sueño. Estaba en una cárcel subterránea. En esa prisión estaban conmigo otras personas. Todas mis alternativas tenían que ver con la gente y las cosas que había en esa cárcel. Cuando me desperté, me di cuenta de que la prisión representaba la vergüenza y la baja autoestima. También me di cuenta de que la puerta de esa prisión no estaba cerrada, estaba abierta. Lo único que tenía que hacer era salirme. En las páginas siguientes discutiré algunas ideas para ayudarles a empezar a salir. Estos puntos incluyen cambiar de un sistema basado en la vergüenza a otro de amor por uno mismo y de aceptación. Manifestar la vergüenza. Tratar a la vergüenza como a cualquier otro sentimiento. Seguirle la pista a la vergüenza hasta sus raíces. Cambiar lo que sea necesario. Liberarse de la vergüenza y conocer tus derechos y tus reglas. Cambiar de un sistema basado en la vergüenza a otro de amor por uno mismo y de aceptación. Un sistema basado en la vergüenza significa que operamos a partir de la creencia subyacente
de que lo que somos y lo que hacemos no está bien. En la recuperación decidimos que está bien ser quienes somos. Nos amamos y nos aceptamos a nosotros mismos de manera incondicional. Cuando hacemos algo que no es adecuado, separamos la conducta de lo que es nuestra identidad. Lo que hicimos podrá no estar bien, pero nosotros estamos bien. Luego, tomamos medidas para corregir nuestra conducta. Esa es la meta básica en la recuperación. Es la esencia de los programas de 12 pasos y eso es lo que podemos lograr trabajando sobre los pasos. Este sano sistema cree que si estamos trabajando en nuestra recuperación y tenemos conexión con nuestro poder superior, tenemos un código moral interno que enviará señales cuando sea violado. Este sistema dice que podemos confiar en nosotros mismos, en nuestra recuperación y en nuestro poder superior. Y nos dice que está bien que cometamos errores, porque así es como aprendemos y crecemos. Manifestar la vergüenza. Aprendamos a reconocer la diferencia entre los sentimientos de vergüenza y de culpa. La culpa es creer que no está bien haber hecho lo que hicimos. El auténtico sentimiento de culpa es valioso. Es una señal de que hemos violado nuestro código moral propio o universal. Nos ayuda a mantenernos honestos, sanos y sobre el camino. La vergüenza no vale para nada. La vergüenza es la creencia de que haya o no estado bien lo que hicimos, no está bien ser quienes somos. El sentimiento de culpa se puede revolver. Corregimos lo que hicimos, aprendemos de nuestro error e intentamos corregir nuestra conducta. La vergüenza no se puede resolver. Nos deja con la sensación de que lo único que podemos hacer es disculparnos por el hecho de existir y que incluso eso se queda corto, comparado con lo que se necesitaría. Tenemos ataques de vergüenza de intensidad leve, mediana o severa. Podemos vivir en un estado de vergüenza constante. Podemos aprender a reconocer y a identificar la vergüenza, cómo se siente, los pensamientos que provoca y qué nos impulsa a hacer. ¿Huyes? ¿Te escondes? ¿Culpas a los demás? ¿Te congelas? ¿Te dejas arrebatar por la rabia o tratas de controlar? Aprende a detectar cuándo es la vergüenza el núcleo de estas conductas. Identifica la verdad y llámala por su nombre, un asqueroso sentimiento que nos echaron encima para imponernos reglas, generalmente las reglas de alguien más. Tratar a la vergüenza como a cualquier otro sentimiento. La vergüenza es una fuerza poderosa, a falta de una palabra mejor podemos llamarla sentimiento. Cuando aparezca, trátala como a cualquier otro sentimiento, habla acerca de ella, por lo menos reconócela ante ti mismo. A veces hago gestalt con mi vergüenza. Agacho la cabeza, me cubro la cara con las manos y digo, estoy tan avergonzada. Otras veces simplemente digo, sí, eso es vergüenza. La regla básica para lidiar con nuestros sentimientos se aplica a la vergüenza. Es nuestro sentimiento y nuestra responsabilidad. Percatémonos de ello, aceptémoslo luego. La vergüenza es como cualquier otro sentimiento. Negarla no va a hacer que desaparezca. La hará crecer. De hecho, no me importan esos sentimientos en los que me siento avergonzado. Solía sentirme así la mayor parte del tiempo. Ahora, por lo general, tengo lo suficiente de autoestima y de buenos sentimientos para advertir cuando la vergüenza reaparece. Seguirle la pista a la vergüenza hasta sus raíces. ¿Por qué te sientes avergonzado? ¿A quién has decepcionado? ¿De quién son las reglas que estás rompiendo? ¿Son de otra persona o son las tuyas? Tal vez estemos cometiendo algo que nos haga sentir legítimamente culpables. Quizás estamos violando nuestro propio código moral y el sentimiento de culpa se ha entretejido con el de vergüenza. Algunas veces la vergüenza nos da una pista de algo que legítimamente necesitamos cambiar, pero que probablemente no cambiemos hasta que podamos deshacernos de la vergüenza. En ocasiones, la vergüenza se presenta a causa de nuestro pasado, algo que no podemos cambiar. Otras veces, la vergüenza indica que hemos roto una regla familiar. Cada uno de nosotros tiene sus propios mensajes, y la vergüenza estará ligada a esos mensajes. El encarar la vergüenza puede ayudarnos a entender nuestros mensajes. Una mujer compartió conmigo la siguiente experiencia. Cada vez que hablaba con los hombres me ponía roja de vergüenza. No importaba si se trataba de amigos hombres o de un hombre con quien me interesaba salir. Luego me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Cuando era adolescente, mi familia tenía algunos verdaderos tabúes acerca de ser sexual.
Cada vez que mi padre me sorprendía hablando con un niño, me avergonzaba. Las palabras que usaba eran: deberías tener vergüenza, estás actuando como una golfa. Tenía yo 35 años, vivía en otra ciudad, no en la que vivía mi padre, pero todavía tenía sus palabras dentro de la cabeza. Tenía todavía la vergüenza dentro de mí, cada vez que hablaba con un hombre. Me ayudó el entender esto. He podido darme a mí misma nuevos mensajes y la vergüenza está desapareciendo. Me sentía avergonzada cada vez que salía de casa sin mis hijos, explica otra mujer, madre de 3 niños. Una vez que dejé de huir de mi vergüenza, develé el mensaje. Una buena madre siempre pone a sus hijos en primer lugar. Una vez que lo descubrí, pude cambiarlo. Mi nuevo mensaje es: una buena madre también cuida de sí misma. Cambiar lo que sea necesario. Si nos sentimos avergonzados porque hemos hecho algo de lo cual nos sentimos culpables, convertimos la vergüenza en sentimiento de culpa y luego corregimos lo que sea pertinente y cambiamos nuestra conducta. Si decidimos que la vergüenza está tratando de imponernos un mensaje poco sano e inadecuado, cambiamos el mensaje. Si nos sentimos avergonzados acerca de algo que no podemos o que no necesitamos cambiar, nos rendimos ante la situación y nos damos un fuerte abrazo a nosotros mismos. Liberarse de la vergüenza. Una vez que aceptemos la presencia de la vergüenza, busquemos la manera de desaparecerla. Replícale, ponte furioso con ella, dile que se vaya, siéntela intensamente, hazte amigo de ella, déjala ir, trabaja los pasos 6 y 7 del programa de 12 pasos. Trabaja el paso 6 preparándote para retirar de ti la monserga de la vergüenza y trabaja el paso 7 pidiéndole a Dios que la aparte de ti. Manéjala de la manera que a ti te funcione, pero sigue con el curso de acción que hayas elegido y deja ir el sentimiento de vergüenza. Conoce tus derechos y tus reglas. Muchos de nosotros crecimos habiendo ligado a la vergüenza con nuestros derechos básicos y necesidades humanas. Conocer nuestros derechos y nuestras nuevas reglas nos ayuda. Después, podemos encarar la vergüenza cuando trate de imponer las viejas reglas. Tenemos derecho a decir sí o no, a ser sanos, a sentirnos seguros y a cuidar de nosotros mismos. Tenemos derecho a fijar límites, a estar libres del abuso, a crecer a nuestro propio ritmo, a cometer errores, a divertirnos, a amar y a ser amados. Tenemos derecho a tener nuestras propias percepciones, observaciones, opiniones y sentimientos. Tenemos derecho de volvernos tan sanos y exitosos como podamos. También tenemos otros derechos. Los descubrí el día que descubrí la base de mi vergüenza. Iba manejando rumbo a una cita que tenía en una preparatoria local con un consejero vocacional. No necesitaba que me hicieran una prueba, no tenía que pasar ningún examen, no tenía nada que ganar ni que perder, tan solo necesitaba tomar unos cuantos folletos y obtener alguna información. Y sin embargo me sentía ansiosa y asustada, que era la manera en que normalmente me sentía. Entonces me di cuenta de qué era lo que estaba sucediendo. Me sentía ansiosa la mayor parte del tiempo porque no me sentía adecuada para vivir. La situación o la circunstancia no importaban. No me sentía suficientemente apta. Yo no era suficiente. Ese día tomé una decisión. Yo estaba aquí, era yo misma y era suficientemente buena a pesar de mi pasado, mi presente, mi futuro, mis debilidades, mis flaquezas, mis errores y mi calidad humana. Somos aptos y suficientemente buenos. En ocasiones cometemos grandes errores, a veces pequeños errores, pero el error estriba en lo que hacemos, no en lo que somos. Tenemos derecho a ser y a estar aquí y a ser quienes somos. Si no estamos seguros de quiénes somos, tenemos derecho a hacer ese emocionante descubrimiento y nunca debemos dejar que la vergüenza nos diga otra cosa. Actividad. A medida que vas por tus actividades cotidianas, lleva un registro de tus ataques de vergüenza. Luego, busca los patrones. ¿En cuáles áreas eres más vulnerable a la vergüenza? Al hablar sobre tus sentimientos, sobre tu cuerpo, sobre actividades divertidas, ¿en qué cometes errores y eres imperfecto? ¿Sobre tu pasado? ¿Cuáles personas son más proclives a hacerte sentir vergüenza?